Está perfecto. Perfecto. Ahora todos te damos el budget. Thank you. Buenísimo. Bueno, qué belleza. Me reía yo sola lo que nos toca contemplar a través de la palabra en el día de hoy, preparándonos para la venida del Espíritu Santo. Ustedes saben que el Evangelio de Lucas, y un poco, acuérdense que la continuación, Hechos de los Apóstoles, nos habla, uno de los protagonistas centrales es el Espíritu Santo. Son varios los temas, y es bueno que lo recordemos, especialmente por lo que vamos a ver en el día de hoy, los temas que distinguen a este evangelista, preocupado y completamente decidido a que tomemos contacto, conozcamos y experimentemos la ternura de Dios, ¿no? Y esta ternura que se va manifestando de diversas formas. El Dios misericordioso, el Dios del perdón, el Dios que nos busca, esa mirada de padre siempre positiva, que corrige, pero mientras va corrigiendo nos va gritando cuánto nos ama, ¿no? Esta imagen el Evangelio de Lucas definitivamente da una característica que es muy propia en él y que a lo mejor, me acuerdo yo cuando hicimos un trabajo comparativo entre los evangelios sinópticos, vemos estas cualidades que nos la presenta como en bandeja, como para no caer en la tentación de hacernos una imagen de Dios incorrecta. Entonces, me reía yo sola porque preparándonos, como les decía, para la venida del Espíritu Santo, hoy en el capítulo 12, en donde vamos a tocar algunos temas, nos habla de eso, ¿no? El Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir, ¿no? Es como que nos va acompañando en este camino, no solo hacia Jerusalén, sino también en el tiempo litúrgico que estamos viviendo para que profundicemos en nosotros y que no pase desapercibido. No solo transitar el tiempo litúrgico, sino este tiempo litúrgico que cuando pasa por mí me deja algo, hace huella en mi vida. Así que bueno, nada, vamos a empezar entonces. Y para empezar, hoy a la mañana, meditando la palabra que nos regala la liturgia, a través de los Hechos de los Apóstoles, me voy a referir a la primera lectura para empezar como meditación y como oración. Así que les invito a que nos pongamos todos en esta bellísima mañana en presencia del Señor, saludando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por mano de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos.
Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros también somos de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él estableció un día para juzgar al universo con justicia por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza este capítulo 17, que tanto lo repetimos, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? No sabemos de memoria esta parte en donde Lucas pone el testimonio de Pablo en Atenas, justamente en Atenas, en el centro en aquel momento de la civilización, de la cultura, en el centro absoluto de todo lo que era lo contemporáneo, lo moderno, lo creativo, ¿no? Era el lugar de mayor importancia en toda la cuenca mediterránea, junto con Roma y alguna otra ciudad también, pero estas dos decollaban, ¿no? Atenas desde toda la antigüedad y Roma definitivamente los pilares de la cultura occidental y también mediterránea en aquel momento. Y esto, con qué ternura, con la misma ternura que hoy nos va a meter en este Dios de la misericordia, en este Dios amoroso, para que lo descubramos y lo vivimos, y lo vivamos, con qué ternura se acerca a los atenienses, haciendo uso de lo que ellos ya tienen, el monumento al Dios desconocido. Y me quedaba pensando esta mañana cuando leía esto, que a lo mejor también nosotros, por más que ya no es desconocido por la cantidad de años que hace que venimos escuchando de él, por la cantidad de clases que hemos tenido de catequesis, de Biblia, de homilías, pero que puede permanecer desconocido. Puede permanecer desconocido. Esta lectura de Pablo nos viene muy bien a todos, porque cuando en la Biblia se habla de la terminología conocer, o sea, lo contrario a desconocer, nos está hablando no de una actitud intelectual de acumulación de datos sobre algo o sobre alguien. La Sagrada Escritura, a través del verbo conocer, nos está hablando de experimentar, de poder introducirnos dentro de este concepto de una manera vivencial. Todos nosotros experimentamos lo que es, como dice él, vivir, movernos y existir desde Dios, en Dios. Fíjense que eso no lo garantiza ningún curso terminado, ningún diploma, ningún doctorado, ningún máster, ni ningún expertise que podamos ir recopilando a lo largo de nuestra vida. Es realmente el permitirnos experimentar lo que se siente, en él vivir, en él moverme y en él existir. Toda mi vida es en él y desde él. Toda mi vida. Qué bueno escuchar a través de Lucas y de la boca de Pablo, él no habita en un templo hecho por manos de hombre. En otro lado, va a decirnos Pablo, él habita en su propia casa, en su propio templo, que somos nosotros,
que es nuestro corazón, y por eso en él nos movemos, vivimos, existimos, somos. Pero la Sagrada Escritura nos habla de las épocas de exilio, de las épocas de deportación, de las épocas en que somos extranjeros. Y me encanta ver ese exilio, esa deportación y esa extranjería, no como un cambio de lugar, sino como el exilio de mí mismo, el deportarme de mí mismo, el ser extranjero en mí mismo. Entonces dejo de moverme, de existir y de estar en el Dios que me inhabita, ¿no? Qué bueno volver a escuchar esto de Pablo, que nos vuelve a traer, nos vuelve a traer al corazón, nos vuelve a hacer recordar la necesidad de constantemente estar refrescando este principio tan hermoso. Él es de nuestra raza, no habla de raza en forma de remitirnos a una etnia, ¿no? a un determinado grupo humano. No, no, no. Habla de nuestra raza, de la raza humana. Él se hace como nosotros. Él baja de tal manera y se hace cercanísimo para que nosotros podamos tener esta experiencia de Él en nuestra vida. Entonces, con esta palabra que nos regala hoy la liturgia, pidámosle al Señor realmente tener la capacidad de que no sea para nosotros un Dios desconocido, que sea realmente el Dios en quien nos movemos, en quien existimos, en quien vivimos, que sea Él el principio de nuestra vida, que nos dé la capacidad de no alejarnos, porque cada vez que nos alejamos, perdemos un poco más la oportunidad de ser quienes somos. Pidámosle entonces a este Señor que está preparándonos, a este Espíritu Santo que nos trae la luz, que nos trae la fuerza, que nos trae el consejo, que nos trae ese don de fortaleza que tanto necesitamos, que nos permita alcanzar esta bendición. Vivir en un Dios, movernos en Él y existir en Él y desde Él, para ser realmente un testimonio vivo en medio de este mundo que tanto lo necesita. Todo esto te lo pedimos a vos, Señor, que sabemos que estás con nosotros, en nosotros y entre nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les cuento simplemente que me fue muy bien en Alabama. Ya grabamos todos los programas para este año para WTN, así que si Dios quiere, a partir de septiembre, yo les avisaré, porque siempre me ponen un mensajito, a partir de este lunes ya sale, ustedes saben que el lunes es el día donde lo ponen por primera vez, pero luego repiten el mismo programa hasta el día viernes, todos los días en distintos horarios para que todo el mundo en diferentes puntos del planeta pueda acceder a los programas que ellos tienen al aire, ¿no? Pero a partir de ese lunes, de no sé qué fecha será, lo que tiene de bueno es que ya lo suben a YouTube, lo sacan primero en el canal y luego ya lo suben al canal de YouTube de EWTN en español y ya queda para que cada uno pueda ir viendo semana tras semana los distintos programas. El tema, yo les contaba antes, terminó siendo recorriendo la historia de la salvación de la mano de las mujeres, de la mano de las protagonistas. Entonces es otra mirada, es otra perspectiva bonita, profunda, maternal, tremendamente femenina, pero que nos complementa
la mirada en donde habitualmente, las miradas y las posturas que habitualmente adoptamos, ¿no? Para recorrer la Sagrada Escritura. Así que bueno, yo me comprometo a avisarles cuando estará en subida a la red y saldrá para que puedan ustedes verlo. Pero ustedes se tienen que comprometer a algo. Me tienen que decir que si algo no funciona, o algo que les parece que así no, así yo me corrijo, porque si no, uno no puede mejorar. La única intención en el mejorar es que llegue cada vez más y mejor la palabra de Dios a muchos, ¿no? Así que ayúdenme en eso, porque los de WTN que me ven cada día, cada año más viejita, no se animan a criticarme. Y entonces, claro, tengo que crecer también, tengo que yo también a lo mejor cambiar algo y son ustedes los que me van a ayudar a eso. Así que bueno, continuamos en este camino hacia Jerusalén, en este camino hacia el lugar donde el Señor se va a ofrecer una vez más para en nuestro corazón, ¿no? Por nuestro amor y para conseguir la redención y la eternidad para cada uno en este mundo. Ahora fíjense, seguimos caminando con Él, seguimos en esta academia del discipulado, seguimos viendo, participando, experimentando, contemplando nuestras reacciones y las reacciones de los demás, las reacciones de aquellos que les cuesta creer, la reacción de aquellos que ponen resistencia ante la persona de Cristo. Y ojo, ¿no? Porque hay veces que uno se piensa que está frente a la resistencia de otros, pero también a través de estos cuadros lo que vemos son las resistencias propias de algunas áreas de nuestra vida que nos resistimos, ¿no? A recibirlo, a encarnarlo, a dejarlo que sea en nosotros, que haga en nosotros el mejor instrumento y el mejor discípulo. Así que es divertido porque uno dice, uy, estos fariseos, ¿no? Lo último que habíamos visto, estos maestros de la ley, pero qué pesados. Y yo en el mismo curso que estoy dando en una parroquia, le decía, bueno, pero estamos de alguna manera dirigiéndonos a ese maestrito de la ley que vive en nuestro corazón, a ese fariseo que vive en nuestro corazón y que hace gimnasia todos los días para fortalecerse, ¿no? Entonces, bueno, no pensemos, porque lo lindo es recibir la palabra de Dios y no pensar qué bien le vendría a fulano, a mengano y a sultano escucharla para cambiar. No, a ver, qué bien le vendría a este nanito que está en mi corazón y que realmente necesita un ay, vos enanito, a ver cuándo dejás de ser tan arrogante, tan hipócrita, ¿no? Tan actor, y te animás a ser de verdad alguien que se anima a vivir la palabra desde lo que es, con lo que puede, con lo que tiene, sin tratar de aparentar que tanto estrés nos ocasiona, ¿no? Estar cargando un cartel, una coraza, una careta, para mostrar ser quienes no somos en realidad, ¿no? Así que después de haber pasado por esta experiencia de tantos ayes, hoy nos sigue de alguna manera instruyendo en determinados temas. Yo voy a tocar algunos temas, como ser, por ejemplo, hoy que nos va, y nos viene muy bien, nos va a hablar un poco sobre el Espíritu Santo, sobre aquel que nos estamos preparando para recibir en la fiesta de Pentecostés, el amor que el Señor nos pide que lo tengamos puesto en las cosas que realmente valen la pena, alertándonos sobre la codicia, sobre ese afán de alguna manera de acumular, ¿no? De sentirnos seguros en las cosas que nosotros podemos abastecer para nosotros mismos, quitándole el sentido verdadero y profundo de la providencia. Después también
la vigilancia, para poder entrar en la segunda etapa de este camino que nos va a meter en temas bien bonitos, entrar por la puerta angosta, buscar el lugar de humildad, celebrar y atender a los banquetes que el Señor nos tiene preparado, para llegar así, me imagino que la semana próxima, al encuentro con este Señor que nos regala el perdón, nos muestra su misericordia a través de las 3 parábolas bellísimas del capítulo 15. Pero bueno, arranquemos ahora un poquito con el capítulo 12, y en el capítulo 12 me voy a ir al punto 10, al versículo 10, capítulo 12, versículo 10. Dios perdonará a todo el que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará al que blasfeme contra el Espíritu Santo. Cuando lo lleven a las sinagogas y a la presencia de los gobernantes y autoridades, no se preocupen de cómo van a defender o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Fíjense qué belleza. En algún momento nosotros hicimos acá un curso sobre el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Arrancamos desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis. Vimos dónde aparece de manera clara la presencia de esta tercera persona de la Santísima Trinidad para los cristianos. Bien, y todos experimentábamos, cuando compartíamos un ratito, la dificultad tremenda que teníamos en relacionarnos con Él. A mí me va bárbaro relacionarme con Dios Padre, porque bueno, es Dios Padre. A ver, me puede haber ido bien o mal con la relación de mi papá en esta vida, pero es Dios Padre. Me puedo imaginar lo que significa un padre. Un padre que me da la vida, un padre que se preocupa por mi educación, que se preocupa por abastecerme y darme todo lo que necesito para crecer bien, ¿no? Que me acompaña, que me consuela, que me va marcando los caminos, ¿no? Que me pone límites, que se frustra cuando yo no hago las cosas que él espera que yo haga, que se frustra y le duele el corazón cuando me equivoco y me ve pasándola mal, ¿no? Uno se lo imagina muy bien a Dios Padre. Claro, Dios Hijo, ¿qué más? Mucho más que con el Dios Padre, porque además este Dios Hijo, como acabamos de ver, como acaba de mencionar también Pablo en Hechos de los Apóstoles, se hace uno como nosotros, es de nuestra raza. O sea, piensa, come, nació, se emociona, se enoja, tiene sueños, se alegra. Uy, le pasa de todo, lo mismo que a mí. Qué fácil que es relacionarme con el hijo. Facilísimo, facilísimo. Lo tengo aquí, a mi derecha, como diría Teresa, está todo el tiempo conmigo. Está todo el tiempo conmigo, eso es seguro. Y yo estoy todo el tiempo con él cuando lo registro y me doy cuenta, ¿no? Entonces es facilísimo. Pero claro, ¿qué problema es relacionarme con el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Como su nombre lo indica. En él estamos siempre, ¿no? Porque nos inhabita, está dentro nuestro, como dice, somos el templo del Espíritu Santo. Nos ha sido dado como la fuerza interior, como el maestro interior que nos va diciendo por dónde, cómo, cuándo, nos va preparando, como está diciéndonos hoy el Evangelio de Lucas. Y fíjense todo lo que vamos escuchando estos días a través del Evangelio de Juan. Es absolutamente necesario que yo me vaya para que Él venga, porque es verdad. La profecía decía que el Espíritu Santo solo podía ser dado por el Mesías. Por eso, en el judaísmo no hay una creencia, una oración al Espíritu Santo. Se utiliza
el Santo Espíritu de Dios, Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, vamos a encontrar en hebreo, o cuando habla de los profetas, el Espíritu de Dios que se posó sobre mí, me arrebató, me tiró, dice Ezequiel, me levantó. O sea, como que es la presencia de Dios en la vida, pero no de la manera como lo conocemos nosotros, como empieza a aparecer en los evangelios, desde María, que el Espíritu Santo, ¿no? Obra en ella el milagro de hacerla la Madre de Dios, ¿no? El versículo, estamos viendo el versículo 10 del capítulo 12, Matilde. Entonces, qué importante que es, porque es aquel que a lo mejor no me lo puedo imaginar, porque es espíritu, pero tiene una capacidad increíble, porque al ser espíritu lo penetra todo, lo mueve todo, está en todo, ¿no? Hace posible que nosotros realmente nos podamos sentir sumergidos, envueltos y completamente como plenos de Él en nuestra vida. Además, por fe sabemos que es aquel, porque lo vive diciendo el Señor en el Evangelio y lo creemos porque es nuestra fe así, que nos dota, nos hace entender mejor la enseñanza de Cristo, nos hace de alguna manera vivir con mayor profundidad el camino del discernimiento. Podemos discernir porque Él nos permite hacerlo con su consejo, con su ciencia, con esa capacidad de poder abrirnos y poder pensar qué es lo que más me conviene, con qué me voy a quedar para planificar en mí la voluntad de Dios y hacerla y llegarla a cabo. Es el que me orienta, ¿no? El que me permite de alguna manera que yo siempre esté dispuesto, como le decía a Nicodemo, a dejarme mover. No sé de dónde viene ni a dónde va, pero me dejo mover porque sé que a donde me lleve es al lugar a donde tengo que ir, ¿no? En fin, podemos seguir hablando mil cosas del Espíritu Santo. Es el que inflama nuestro corazón con el amor de Dios, el que nos hace sentir y experimentar lo que significa tener un corazón ardiente, ¿no? Un corazón vivo, un corazón que siente. Entonces, fíjense qué belleza, cómo el Señor dice, miren, que hablen mal de mí, que digan todo lo que quieran decir de mí, como hacían todos los que se oponían a Jesús y que leímos con anterioridad, este cura con el poder de los demonios, pero ¿quién se piensa que es este? Está hablando como Dios. Pueden decir de mí lo que quieran, pero no se le perdona. ¿Y por qué no se le va a perdonar? Porque no hay capacidad de recibir ese perdón. De condena. No se le va a perdonar como una máxima, como algo bueno, ustedes hacen esto, entonces la culpa, la penalidad es esta. No, no se les va a perdonar porque se van a cerrar a aquel que les hace vivir el perdón en su vida. ¿Es claro esto? A la ayuda es como negarnos, a la fuerza es como negarnos a esa fuerza vital y que nos ama con locura. Capacidad de poder vivir el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, no podemos porque nos cerramos. Le decimos, no te necesitamos. Yo lo puedo todo. No necesito que me asistas, no necesito. Es nuestra necedad, exacto.
es ser necios, es vivir realmente de una manera completamente cerrada. Y la necedad acá, fíjate cómo toca con el tema de la soberbia, ¿no? El hombre que puede por sus propios medios conseguirlo todo, hacerlo todo, programarlo todo, tener todo bajo control, y se cierra al que realmente tiene todo bajo control, que es el Señor. Y en este caso a través de esta tercera persona que viene para eso, para no dejarnos solos, porque solos moriríamos de orfandad, moriríamos de marasmo, ¿no? De esa necesaria ayuda para poder seguir vivos. Así que qué bonito que justo hoy nos toque hablar de este tema, porque estamos preparando nuestro corazón. A la Santísima Trinidad hay que celebrarla toda. Y así como celebramos con entusiasmo la Navidad, porque es la encarnación de este Dios que se hace hombre y que vive y que a través de su vida nos va a alcanzar la redención, así como celebramos la resurrección, también tenemos que celebrar a la tercera persona de la Trinidad en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Tiene que ser un día de fiesta, porque tiene que ser nuevamente el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos vuelve a gritar una vez más: yo los amo y no los puedo dejar solos, yo los amo y quiero estar con ustedes, como el relato de la creación, desde el dónde están, cuando bajó a hablar y no nos encontró, a este momento. No quiero que queden huérfanos, les mandaré el Paráclito, dice Jesús. Y bajó el Espíritu Santo como llamas de fuego sobre cada uno de los apóstoles y sobre María Santísima, y sobre cada uno de nosotros, en el bautismo y muy de manera especial en la confirmación, ¿no? Creyendo en los sacramentos de la Iglesia como signos visibles de este amor de Dios que no nos abandona nunca. Así que qué bonito poder contemplar esto que nos regala el Señor en esta academia del discipulado que va siendo el camino hacia Jerusalén. Luego, fíjense, esto es único y propio de Lucas, por eso es que lo vamos a leer de esa manera. Capítulo 12, versículo 13. Lucas, recuerden ustedes que tiene como característica el tema también, además del Espíritu Santo, la misericordia, el amor por la humildad, el abrazar la humildad como forma de vida, como característica del verdadero discípulo de Cristo. Y ahora vamos a ver qué nos dice y cómo ilustra el valor de la humildad a través de lo contrario, de una alerta sobre la codicia, ¿no? ¿Qué nos puede pasar con un corazón codicioso? Y a eso nos vamos. Capítulo 12, versículo 13. Uno de la multitud le pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me nombró juez o árbitro entre ustedes? Entonces le dijo a la gente: Estén atentos, cuídense de toda codicia, porque la vida de una persona, por más bienes que tenga, no depende de lo que posee. Después agregó esta parábola: había un hombre rico cuyo campo produjo una gran cosecha. Entonces reflexionó: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde acumular mi cosecha. Y dijo: haré esto: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí todo el trigo y los demás bienes. Después me diré, fíjense, después me diré, alma mía, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Ahora descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo: necio, en algunas Biblias, insensato, ¿no? Puede aparecer alguno de estos dos nombres. Esta misma noche tendrás que entregar tu vida.
¿quién será todo lo que acumulaste? Así sucede con el que junta tesoros para sí mismo, pero no es rico respecto a Dios. Fíjense cómo de alguna manera el tema que vino planteando en el hecho de blasfemar contra el Espíritu Santo un poco continúa, nos sigue metiendo en la profundidad de una vida real y verdadera que vive, se mueve y existe en Dios. Cuando una vida, cuando yo digo en Dios vivo, me muevo y existo como San Pablo, esto otro desbalancea el quién soy, pero suele darse esta esquizofrenia religiosa, que creo una cosa y actúo otra, porque me olvido, porque me agarra una esclerocardia, ¿no? Me voy separando y tengo este tipo de actitudes porque es muy humano y por eso el Evangelio las toma de esta manera, en donde me imagino que yo mismo puedo darle a mi alma aquello que la aquieta en lo que le ofrezco desde afuera. ¿Soy clara? En lo que le ofrezco en esta vida material, sin darme cuenta que mi alma se alimenta, se fortalece, se robustece desde otro lugar, viviendo, moviendo y existiendo desde Dios. Nada más, nada más. Entonces, la alerta que pone Lucas en el Evangelio es una alerta para nuestra humanidad, para algo que inevitablemente, vieron así como el auto cuando uno descuida un poquitito, se va siempre hacia la derecha, vieron que tiene esa tendencia de tomar hacia el cordón del camino. Bueno, nuestro corazón también se va. Ay, hagamos algo para sentirnos seguros. Aseguremos nuestro futuro. Y aparte, no solo se nos va el corazón ahí, sino que estamos bombardeados. ¿Qué hace usted para asegurar su bienestar en su vejez? ¿Cómo planifica? Y está bárbaro que seamos cautelosos. Pero a lo que nos advierte Lucas es que no toda nuestra cautela, no toda nuestra organización y nuestra planificación puede estar dado en esta área. No podemos desconocer que estamos en las manos de Dios y no sabemos ni el cuándo ni el cómo. Y así como nos preocupamos por tener como corresponde, ¿no? Para no ser un peso para nuestros hijos, tener nuestra vida organizada y poder existir sin estar dependiendo a lo mejor de otros, de la misma manera tenemos que procurar la solidez, el hacer robusta y fuerte nuestra vida espiritual y nuestra alma, ¿no? Es tremendo que nuestra tranquilidad espiritual esté apoyada en la cuenta bancaria, amigos míos. Ahí es a lo que nos alerta Lucas. Y parece una tontería, pero muchas veces sucede eso. Estoy tranquila porque sé que de acá a que al día que me muera es imposible que yo agote todo lo que tengo. Pero no pasa por ahí. La tranquilidad, la paz interior, tiene que estar depositada en otro banco, en otra cuenta, de otra manera, en esta capacidad de poder, por ejemplo, compartir, ¿no? Fíjense, este hombre acumulaba, no habla de compartir. Este hombre lo único que se preocupó fue de derribar lo que se tenía y hacer algo más grande para poder acumular más, más, más y más. Evidentemente, este es uno de los que no tiene y al que se le quitará, de los que habla el Evangelio, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene.
Este es el que no tiene esa capacidad de darse cuenta que la vida no pasa por las cosas, ¿no? ¡Qué belleza! Como esto es propio, esta es una de las parábolas propias, una de las tantas, que solamente las encontramos en este Evangelio. Este Evangelio preocupado, bien preocupado, por abonar a nuestra humanidad elementos que nos hagan despertar, elementos que nos hagan no caer en este ensueño de que las cosas pasan de esta manera. No. Ahora ustedes fíjense los miles de años que hace que está escrito esto y cómo seguimos igual hasta el día de hoy. No siempre la rueda yendo para la misma banquina, para el mismo cordón, ¿no? Necio, esta misma noche tendrás que entregar tu vida. Inmediatamente, alertando sobre la codicia, Lucas va a abrir la ventana a la providencia y lo hace de esta manera. Esto sí es muy parecido a lo que leemos en el Sermón de la Montaña de Mateo, el canto a la providencia, pero lo va a decir de una manera diferente. Después le dijo a sus discípulos, ¿no? Porque les está educando, les está formando. No estén preocupados por la vida, pensando qué van a comer, ni por el cuerpo, pensando con qué van a vestir, porque la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más importante que la ropa. Observen cómo los cuervos no siembran ni cosechan, ni tienen depósito ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que los pájaros. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede agregar un instante a la duración de su vida? Por tanto, si no son capaces de lo más pequeño, ¿para qué preocuparse por las demás cosas? Observen cómo crecen las flores. Ellas no se cansan ni tejen, pero les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como una de ellas. Pero si Dios viste hacia la hierba, que hoy está en el campo y que mañana se arroja al fuego, ¿cuánto más a ustedes, gente de poca fe? Por eso no busquen afligidos qué comer y qué beber, porque los que se esfuerzan por todas estas cosas son los paganos de este mundo. Pero el Padre de ustedes sabe que las necesitan. Busquen más bien el reino de Dios y Él les añadirá lo demás. Ustedes, mi pequeño rebaño, no teman, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan todo lo que tienen y hagan obras de misericordia. Guarden sus bienes en bolsa que no se echan a perder. Tengan un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no entra ni lo arruina la polilla. Allí donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Bueno, no hay nada que agregar, ¿verdad? Qué hermosa respuesta a la parábola anterior. La parábola anterior, sin esta respuesta, carece de sentido. A mí me gusta solamente agregar algo, que no está hablando que nos sentamos abajo del árbol y que venga la providencia, entonces ya Dios proveerá, ¿no? No, está hablando de que Dios obviamente nos tiene a nosotros, nos dio la capacidad de alcanzar todas aquellas cosas que necesitamos, pero con una mentalidad no de acumular, y eso es, ¿se acuerdan? Desde el Génesis. Algunos de ustedes, y lo vimos hace poquito en el Padre Nuestro, ¿recuerdan? Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta cosa de sí, Señor, provee lo que necesitemos, pero quita en nosotros ese afán de querer agarrar un poquito del pan de hoy, un poquito del pan para mañana, para el otro día, y cuando me doy cuenta tengo llena la alacena de pan que al otro día se me pone duro. Y a lo mejor no miro a mi alrededor con quién poder compartirlo. Está hablando de esto, ¿no?
está hablando de ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto mi corazón? Porque donde está puesto mi corazón, allí está el tesoro. Y fíjense, yo les voy a invitar a algo a este respecto, y no hablo solamente de cosas, sino de actitudes. Fíjense cómo la providencia de Dios obra en sus vidas todos los días. Cómo aquello que nos preocupa, aquello que nos quita el sueño, aquello que a lo mejor nos tiene completamente inquietos, como el corazón de Marta, vemos cómo el Señor a través de alguien, a través de algo, a través de una idea, de una propuesta interior, desata ese nudo que nos tenía oprimiendo la garganta y el corazón. Así funciona la providencia de Dios, pero tenemos que estar abiertos. Tenemos que estar abiertos porque la providencia de Dios además habla de una actitud de humildad, porque cuando estoy abierto, yo sé que no soy yo el que siempre me puedo proveer todo lo que necesito. Eso que decía el Señor, ay, alma mía, ya tienes, se dijo a sí mismo, ¿no? Yo solamente soy el que abastezco mi necesidad. No, cuando estamos abiertos a la providencia de Dios, somos muy humildes y muy agradecidos, porque tenemos un hermano nuestro al lado que te dice, ay, pero si yo tengo esto que te puede ayudar. Y esto que, ay, yo que me hice tanta mala sangre, y mirá, apareció mi amigo, mi hermano, diciéndome, quédate tranquila, mirá, de esta manera podemos juntos salir de este escollo. Así funciona la providencia de Dios. No la hace caer del cielo, pero sí nos hace un corazón abierto a pedir ayuda, a contar nuestra necesidad y abrirnos a que esa necesidad llegue a aceptarla y a celebrarla con una inmensa gratitud. Miren todas las cosas que pasan cuando tenemos este corazón humilde, que es a donde me quiere llevar Lucas. ¿Y dónde está mi tesoro entonces? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? Preguntémoslo, preguntémoselo al alma, como decía este señor, alma mía, en lugar de decirle, en lugar de abastecerla, en lugar de demostrarle, mirá, vos solita podés, no, abrirla, ¡ah, qué belleza todo lo que recibimos, de todo lo que necesitamos, y que nos viene de los demás, que nos viene de afuera. Esa es la providencia de Dios, ¿no? Así que después va a continuar formándolos, va a continuar enseñándoles en estar vigilantes, que es otro tema de Lucas, también de Mateo, ¿no? Pero esta vigilancia, este estar atento, este vivir registrando lo que nos pasa, no estar pasando por la vida como zombies, como personas completamente que son llevadas porque otra cosa no le queda, más que caminar y andar, y sobreviven más que viven. Acá nos está llamado a vivir en plenitud y a vivir en profundidad. Vamos a ver cómo nos lo presenta. Sigue con el mismo tema, miren. Permanezcan dispuestos a servir y con las lámparas encendidas. Como los hombres que esperan que su señor vuelva de un banquete de bodas para abrirle la puerta apenas llegue y llame. Dichosos aquellos servidores que su señor encuentra vigilando cuando vuelva. Les aseguro que de inmediato se dispondrá a servirlos, los hará sentar a la mesa y él mismo los atenderá. Dichosos estos servidores, si su señor vuelve a medianoche o poco antes del amanecer y los encuentra así. Entiendan bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que entrara a su casa. Ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro entonces le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola refiriéndote a nosotros o a todos? El Señor le respondió,
¿Cuál es el administrador fiel y prudente a quien su Señor puso al frente de todos los que están a su servicio para darles alimento en el momento oportuno? Dichoso este sirviente si su Señor lo encuentra cumpliendo esta tarea cuando regrese. Les aseguro que lo encomendará todos sus bienes. Pero si ese servidor piensa, mi Señor tarda en regresar, y empieza a golpear a los demás servidores y servidoras, a comer, a beber y a embriagarse, llegará el Señor de este servidor el día que menos lo espera y a la hora que menos piensa, lo separará de su cargo y le hará correr la misma suerte que a los infieles. Aquel servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas, ni las hizo de acuerdo con lo que su Señor quería, tendrá un castigo muy severo. En cambio, el que sin saber lo que quería su Señor se hizo culpable de castigo, recibirá un castigo menor. Al que Dios le dio mucho, le pedirá mucho, y al que le confió mucho, le pedirá mucho más aún. Miren ustedes cómo esta manera de presentar, estar atentos, ¿no? Estar atentos, estar dispuestos, que todo lo que recibimos de parte de Dios, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es para ponerlo siempre al servicio, siempre. Todo lo que tenemos, todo lo que constituye nuestra vida, no es nada más ni nada menos que las herramientas y los elementos que Dios nos da para servirlo a Él en los demás. ¿Cómo lo servimos a Él? En los demás. Fíjense qué manera sutil tiene de decir, pero si el servidor piensa, mi Señor tarda en venir, maltrata, golpea a los demás servidores y servidoras y se embriaga, ¿no? Qué manera sutil de decir, ponernos al servicio de Dios es servir, amar y tratar con amor a todos los que nos rodean, ¿no? Es una manera de decir, bueno, como aman a los costados, es como me demuestran que me aman a mí. Como sirven y como se preocupan por todo lo que les rodea, es una manera de servirme y preocuparse por mí. Eso es lo que nos encomienda. Muchas veces pensamos que el Señor nos está encomendando grandes empresas en nuestra vida. Y acuérdense que solo dos nos pidió, solo dos cosas nos pidió. Amar a Dios por sobre todas las cosas y el prójimo como Él nos amó. Nada más. Y estar pendientes, vigilantes y constantemente atentos de cómo amamos, de cómo servimos. Y el que está atento, vigilante y registrando esto, no vive acumulando, no vive preocupado. Sabe muy bien dónde está su tesoro, sabe muy bien dónde está su corazón, sabe muy bien lo que tiene que hacer con aquello con lo que fue dotado en su vida. Sabe muy bien. De alguna manera, es en las pequeñas cosas donde se va dando el cumplimiento de esto que nos va pidiendo, ¿no? Esto ante lo cual nos pone a cargo. Y en cada cosita podemos ser servidores fieles, en lo pequeño y en lo grande. Se comienza por lo pequeño para terminar a cargo de todo, ¿no? Como dice, le daré lo pequeño, pero también le daré absolutamente todo lo mío, ¿no? Cómo a medida que vamos prestando atención a eso, vamos viendo cómo sentimos que el Señor confía y nos da responsabilidades aún mayores. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Lo que no puedo hacer en lo poco, tampoco lo voy a poder hacer en lo mucho. Si vivo esperando esa cosa magnífica que me está pidiendo para yo darme cuenta que voy a cumplir su voluntad en mi vida, va a pasar la vida entera sin que yo me dé cuenta
que es la suma de pequeños servicios, lo que me fue encargando a lo largo de mi existencia, ¿no? Así que es bellísimo cómo va formando el corazón cómo nos va formando el corazón a los que somos y queremos ser sus discípulos. Luego, qué bonito lo que viene. Vamos a explicar un poquito porque de esto hay bastante confusión. Yo he venido a encender fuego sobre la tierra y cómo deseo que ya esté ardiendo. Debo sumergirme en una prueba dolorosa y qué angustia siento hasta que todo esté cumplido. ¿Creen que he venido a poner paz en la tierra? No. Les aseguro que he venido a poner división. Desde ahora los 5 miembros de una familia estarán enfrentados, 3 contra 2, 2 contra 3, el padre contra su hijo, el hijo contra su padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra su suegra. Vamos a explicar, ¿cómo puede ser? ¿Jesús viene a poner división? Pero si es el Dios del amor, es el Dios que dice que todos sean uno, Señor. A ver, acá hay contradicción. ¿Quién miente, Juan o Lucas? Bueno, ninguno de los dos. Porque, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Número 1, ¿qué significa este fuego sobre la tierra? Algunos fatalistas, apocalípticos, que les encanta la escatología y ver que en cualquier momento viene el juicio del Señor y termina con toda la creación, ¿no? Esta cosa que es como que lo están esperando, ¿no? Están esperando el menor signo, ya viene el final, preparémonos. No, bueno, nada que ver. Nada que ver. Ese fuego con el que viene a encender la tierra es el amor, es el fuego ardiente de su amor. ¿Cómo deseo que ya esté ardiendo ese amor en los corazones? El amor. El amor que va a ser un signo de división, porque no todos van a estar abiertos a ese amor. Y de ahí la división. No porque él la venga a provocar. Hay un libro que se llama Evangelios Molestos, un libro viejísimo del padre Pronsato, que empieza diciendo el libro, la introducción, miren, si el Evangelio no molesta, si no sacude, si no mete alguna intranquilidad, alguna cosa en el corazón de quien lo lee o en la comunidad donde se contempla, empiecen a leerlo de nuevo, porque no lo están recibiendo de la manera que fue dado. Porque eso es lo que dice. Cuando realmente el amor de Dios arde en los corazones, hay muchos que no se dejan. Hay muchos que andan con la manguera, con el hose, ¿no? Apagando el fuego, ¿no? Muchas veces el amor no es encendido porque no se le permite de la misma forma en todos los lugares y en todos los corazones, en cada persona. Y eso trae división inevitable. Hay una división, hay una oposición. ¿Y dónde lo vemos? En el anuncio de la pasión velada, que el Señor está diciendo acá, ¿no? Debo sumergirme en una prueba dolorosa. ¿Y por qué esa prueba es dolorosa? Porque no arde en el corazón de los hombres que llevaron al Señor a la cruz. No arde el amor en el corazón de los hombres que lo negamos, que lo traicionamos, que lo volvemos a clavar 1 y 1000 veces. Nosotros mismos metemos la división. Nosotros mismos nos separamos. Y como no piensa como yo, es mi enemiga. Como no vive como yo, es alguien que no puede entrar a mi casa, que no puede estar en mi familia, que no puede ser parte de mis amigos, que es necesario que se vaya de la comunidad. Mira, mejor que no vuelva más. Si no vuelve más, nos hace un favor. ¿Ah? En un grupo de oración, en una peregrinación, en un grupo de rosario, en un grupo de Maús o en lo que sea. Uy, qué suerte. ¿O no aparece ese sentimiento del que vive haciendo ejercicio dentro de nuestro corazón? ¿No? ¿O no aparece? ¿Cuántas veces? Y nos reímos
Suspiramos cuando decimos, este niño conflictivo no vino hoy al CCD. Hubo una paz, una tranquilidad, cómo se notó que no estaba. Uf. La división viene cuando no dejamos que los corazones ardan con el amor de Dios. Cuando no dejamos ser encendidos por ese amor y siempre le buscamos, ¿no? Y siempre buscamos el enfrentamiento. Fíjense que durante todo el Evangelio el Señor nos va mostrando los distintos aspectos de lo que es la oposición a su mensaje, la oposición al Evangelio, a la buena noticia. Como algunos lo viven, algunos lo admiran, algunos se abren, pero hay otros que son capaces de decir cualquier tontería con tal de estar en la vereda de enfrente. Bueno, la división, ¿no? La división. Y sí, ante el Evangelio hay división. Y eso es una profecía que el Señor lo dijo en las bienaventuranzas. Felices ustedes cuando los persigan, cuando los maltraten, cuando los repelen, ¿no? Cuando los rechacen a causa de mi nombre, a causa del Evangelio, a causa de vivir la vida en Cristo, ¿no? Muy bien. Y por último, algo que es indispensable en el discípulo de Cristo, saber leer los signos de los tiempos. ¿Mm? Estar abiertos a poder leer los signos de los tiempos. Esos signos de los tiempos que ya hablaban los profetas, los signos de los tiempos que el magisterio de la Iglesia ya habla de ellos en Evangelii Nunciandi, la exhortación apostólica de San Pablo VI, y que va a profundizar con todo detalle en sus documentos y en su magisterio San Juan Pablo II, la capacidad de estar atento a los signos de los tiempos. Miren cómo lo menciona el Señor. Jesús le decía a la gente, habla de gente, ¿no? No de discípulos, al gentío, a la multitud. Cuando ven aparecer una nube por el oeste, enseguida dicen que va a llover. Y así sucede. Cuando sopla viento del sur, dicen que va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar lo que está sucediendo en este momento? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas a presentarte ante la autoridad. No sea que te entregue al juez, el juez te ponga en manos del carcelero y éste te encierra en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Esta necesidad de darnos cuenta y de no mirar para otro lado. Hipócritas. Sabemos distinguir cuando empiezan a aparecer las nubes, decimos, en un rato se larga a llover. Pero como miramos constantemente para otro lado, porque la realidad nos duele, porque la realidad nos apremia, porque la realidad nos compromete como auténticos creyentes de Cristo, no nos atrevemos a realmente tomarla como es y actuar en consecuencia. Diríamos en un español bien claro, metemos la mugre debajo de la alfombra y hacemos en el medio de nuestro living comedor el Himalaya, pero seguimos caminando a los costados sin querer ver las cosas como son, los cambios que debemos hacer, el desafío y la parresía que debemos de tener en nuestro corazón para llevar adelante lo que se necesita para que arda fuego en la tierra, para que arda el amor de Dios en medio de nuestra familia. Primero, empecemos, en medio de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra existencia.
en medio de nuestras familias, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestra sociedad. No somos auténticos fieles conocedores de los signos de los tiempos. Y si no, vemos constantemente que la culpa, la responsabilidad, todo sucede porque alguien está haciendo las cosas mal. Y nosotros seguimos mirando para el techo. Yo argentino, como dice el dicho, no tengo nada que ver, ¿no? Esta cosa fíjense cómo la invitación de Lucas en este discipulado es hacerse cargo desde Dios, con Dios, en Dios, de todo lo que somos, lo que tenemos, todo lo que se nos fue dando. ¿Para qué? Para cambiar, para transformar, para hacer de este mundo verdaderamente el reino de Dios. Para eso estamos llamados, a eso fuimos convocados. Y así arranca el capítulo 13. Si ustedes no se convierten, morirán como ellos, ¿no? En este sentido de lo que va a hablar propio de Lucas, únicamente acá leemos esto. En ese momento se presentaron algunos ante Jesús para informarle de que Pilato había asesinado a unos galileos y mezclado su sangre con el sacrificio que ofrecían. Jesús les respondió: ¿piensan que esto le sucedió a esos galileos porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Pero si ustedes no se convierten, entonces morirán de manera semejante. ¿Y piensan que aquellos 18 hombres que murieron cuando cayó sobre ellos la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Pero si ustedes no se convierten, morirán como ellos. ¿No? Como todo esto que vemos, todo esto que recibimos, toda esta palabra de Dios nos tiene que hacer vivir de una manera distinta. El Señor exhorta la conversión porque esto no es palabra bonita, esto no es cuentito de hadas, una buena lectura para conciliar el sueño y dormir mejor. No, esto es para despertarnos, para movernos, para involucrarnos, para hacernos realmente cambiarlo todo. No solo pensar que me convierto porque voy a misa los domingos, me convierto porque trato de cambiar una estructura y hacerla más justa. Me convierto porque trato de vivir en la verdad y de ayudar a otros a que vayan a la verdad, a que vivan en la luz, a que vivan y se atrevan a vivir en el amor de Dios en cada área de su vida. Por eso me convierto y por eso a eso estoy llamado como discípulo de Cristo, ¿no? Por último, vamos a quedarnos acá. Jesús le dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, propia de Lucas únicamente, aclaro. Fue a buscar frutos en ella, pero no lo encontró. Entonces le dijo al cuidador de la viña: ya hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro, cortala. ¿Para qué va a seguir ocupando terreno en balde? Pero el cuidador le contestó: Señor, déjala todavía un año más. Yo cavaré a su alrededor, le pondré abono. Quizá en adelante dé fruto. Si no es así, entonces la cortarás. ¡Qué belleza! Eso somos nosotros. Lo que nos pide el Señor es fruto de una vida convertida. El fruto es lo que se ve. El fruto es lo que se come. El fruto es lo que da sabor, lo que quita la sed, lo que quita el hambre.
lo que larga semilla para seguir fecundando y dar más fruto. La higuera es el símbolo de Israel, la higuera es el símbolo de la Torá, la higuera es el símbolo del conocimiento de la ley, de la palabra de Dios y de todo lo que ustedes quieran. Pero hacía 3 años, el 3 es absolutamente revelador, nos habla de la manifestación de Dios, siempre. ¿Y dónde y cómo y cuándo se manifiesta Dios en mi vida? Si desde que nací soy higuera, ¿de dónde están los frutos? Me pide frutos concretos. ¿Dónde lo encuentro esos frutos? En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba enfermo, me fuiste a visitar. Estaba desnudo, viniste y me vestiste. Esos son los frutos. Esos son los frutos, porque la higuera es una belleza. La higuera tiene una frondosidad que en un lugar con tanto sol se agradece, pero no está solo para dar sombra, sino también para dar frutos. Y qué belleza lo que nos dice Lucas, y acá empieza a aparecer al Dios con el que nos vamos a encontrar en esta segunda bellísima etapa del camino a Jerusalén, el Dios de la misericordia. Ay, bueno, no la cortes, no le digas nada a Patricia todavía, déjame que la abone, déjame que la siga cuidando, que le siga dando mi cariño, que la siga abrazando, que siga sintiendo mi presencia. Dale una oportunidad más. Y amigos, nos lo está dando. Como diría el Papa Benedicto, en un libro, creo que en Jesús de Nazaret, cuando habla de el ignorante, inocente. Ahora a nosotros nos está dando una oportunidad nueva para que despertemos, para que nos atrevamos con esta audacia que nos trae la fuerza del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestra vida, que nos atrevamos a dar fruto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué abono necesita mi higuera? ¿Qué canal para cavar? Porque es trabajo, porque no es magia, porque depende de nuestro esfuerzo, para que el año que viene los higos sean los más ricos que jamás se hayan probado antes. ¿Qué tenemos que hacer? Y completando lo de Benedicto, ahora ya no podemos decir que no lo sabemos. Ahora ya no podemos decir que lo ignoramos. Y por ende, la responsabilidad, ¿no?, que nos compete por este tema. Así que bueno, ya. Acá quedamos por el día de hoy, si Dios lo permite, seguiremos, ya nos queda muy poquito. Acuérdense que todo lo de Jerusalén ya lo habíamos hecho en Cuaresma y luego en la Pascua. Así que estamos ya en la segunda etapa, vamos a ir al capítulo directamente un poquito del 13, pero nos vamos a ir al 14, porque tenemos que ver en el 14 los banquetes de los que habla Lucas para poder entender bien las parábolas del capítulo 15. El 14 y el 15 en Lucas están absolutamente entrelazados. Así que bueno, espero que nos ayude, Señora, a seguir despiertos, vigilantes y registrando y pidiéndole a Él la fuerza del Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo ese plan que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, si Dios quiere, seguiremos la semana que viene. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta, comentario? Todavía tenemos unos minutitos, acá estamos.